la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Y bueno, ya estamos listos para conversar con nuestro panelista de cada jueves, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. Igualmente. Alberto, a ver, está este tema de la inteligencia artificial por la cumbre que se realiza en París, donde, bueno, hay muchos especialistas, pero también hay representantes de los gobiernos, porque la inteligencia artificial, claro, es una discusión también sobre el poder, ¿no? Y esto ya lo van entendiendo bastante bien algunos, como Donald Trump. Y es interesante mirar también ahí cómo se desarrolla el ejercicio del poder en este campo, ¿no? Por algo hay una cumbre internacional y por algo también están estos conflictos entre las grandes compañías chinas y norteamericanas. Claro, lo que pasa es que esto está recién comenzando y de verdad, a partir de expectativas, esperanzas o fatalismos y apocalípticos, la verdad es que no dimensionamos la magnitud de la transformación. Probablemente no tenga mucho parangón con ya gigantescas transformaciones que se dieron durante el siglo XX. Me explico. La mayor parte de las transformaciones que se han producido son transformaciones que modifican de una cierta manera nuestro nicho ecológico. Nosotros somos hoy día animales urbanos, por tanto somos bastante distintos casi zoológicamente a los humanos anteriores. No solo físicamente, sino que también en competencias cerebrales, en perspectivas emocionales, en fin. Todo esto se manifiesta generacionalmente a gran velocidad, a tal punto que incluso la gente dice, mira, es que es de tal generación, se va a comportar así, ¿no? Y más o menos funciona. Antes parecía una estupidez y cada vez parece ser más cierto. Entonces, en ese contexto, lo que viene con la inteligencia artificial es un nuevo ecosistema. Un ecosistema donde el corazón de la riqueza no está en la tecnología solamente, sino que está en los datos, en el uso de los datos, en el procesamiento de los datos y, por tanto, allí sí en la tecnología. Entonces, la tecnología antes era tener un avión, era tener automóviles, era tener barcos, era tener armas. Ahora la clave está en los datos. Y en la medida que somos más dependientes de los datos, entonces mayor poder de chantaje, o no de chantaje, de operación, está en ellos. Ese es el negocio del futuro. Si tú lo miras, hoy día el rostro principal, a tal punto que la revista Time lo pone como el verdadero presidente, es Elon Musk. Claro. Entonces, el que tiene más Elon datos. Musk, porque tiene más datos. Claro. O sea, Elon Musk, a mí me tocó hacer una consultoría internacional a una competencia de Musk y me pidieron un informe sobre Musk y estudiarlo era muy interesante. Es un tipo que todavía hoy pierde miles de millones de dólares, pero miles de millones, un presupuesto de Chile prácticamente por año. Entonces aparece como el primer millonario del mundo, pero pierde al año una cantidad de plata sideral. Pero ¿cuál es? ¿Y quién se la financia? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, porque tiene las empresas cerradas, no están, solo Tesla está en bolsa. O sea, la información, él tiene toda la información nuestra. Los gobiernos lo contratan con sus satélites para prestaciones de servicio. Sus satélites no garantizan que los datos de los países puedan llegar a otros países por la tecnología que tiene, no le permite garantizarlo. Pero el poder comunicacional que tiene hace que los gobernantes quieran firmar contratos con él porque es un activo político. Entonces, la estructura de poder, ¿por qué se compró Twitter? Porque el que maneje los medios de comunicación que dan comunicación a la ciudadanía y al mismo tiempo los datos de la ciudadanía tendrá un poder enorme. Entonces, la estructura de poder va a cambiar radicalmente. Hoy día estamos viviendo que los políticos son más o menos una pantomima, no tienen mucha importancia en realidad, y que estas estructuras de poder, en cambio, son las más importantes. Estábamos acostumbrados a pensar en el mundo financiero al respecto, que era como un gran poder,
pero esto es bastante distinto porque esto te entrega un nicho ecológico. Nosotros no vivimos en el sistema financiero, pero sí vivimos en el sistema tecnológico y cada vez más. A ver, y en esa perspectiva, Alberto Mayol, si Elon Musk es el que tiene los datos hoy día, no solo en Estados Unidos, en el mundo, si lo trajéramos un poco a la realidad local, ¿quién tiene los datos en Chile? O sea, los chilenos no tenemos los datos. Eso está bastante claro. Nosotros ocupamos... ¿Quién tiene los datos de Chile, entonces? Bueno, los datos en general están todos en Silicon Valley. Claro. Están allí. Nosotros usamos... Todos nuestros datos están en Google. Todos nuestros datos están en los sistemas en todos los sistemas operativos que ocupamos para funcionar. Las empresas guardan su información en lugares que desconocen, en un sitio web el dato puede estar guardado en un lugar o en otro. Hay unos contratos que pueden establecer mayores niveles de privacidad, que pueden dar mayores garantías, en otros casos no. Más bien depende de si la empresa ve riesgo, que tampoco puede definir mucho, porque en realidad al principio tú no ves ningún riesgo. Yo ocupo feliz de la vida la inteligencia artificial para trabajar, me ha servido un montón. Procesos que podrían demorar 2-3 días pueden demorarse un día. Efectivamente es muy eficiente, sabiendo ocuparla y no llegando con ingenuidad. La verdad es que es un tremendo aporte y muchos trabajos se van a ver beneficiados y muchas personas van a verse beneficiadas en ese sentido. Pero atención, y esta advertencia además es casi inútil porque como es un ecosistema, no es que uno pueda pararse al frente. O sea, el hombre que se paró frente al tanque en Tiananmen es infinitamente más poderoso que nosotros frente a confrontarnos con este ecosistema. ¿Qué haces frente a un ecosistema? Entonces no tienes nada mucho que hacer. Tienes que producir esta situación ambigua que producimos psicológicamente, que es disfrutar la cosa buena que tenga, entendiendo que hemos delegado gran parte de nuestro poder a estas estructuras. Eso entonces nos lleva a un panorama de concentración de poder extraordinaria, porque si vivimos en un mundo donde hay concentración de poder, esto lo pone en una, digamos, categoría superior. Por supuesto. Y recordemos que la primera promesa de toda la Internet y la digitalización, la inteligencia artificial, fue la promesa de que esa información iba a ser abierta, una especie de mundo anarquista, sin grandes estructuras de poder, claro, que pudieran poner en riesgo la autonomía de las personas. Eso ya no ocurrió. La democratización, ¿no? Esto es democrático, todos pueden levantar contenido y todo lo demás. Exactamente. Y además, la Internet original, nos decían, ocupaba nuestra propia memoria del computador. Recordemos eso. Es que esto está en todas partes, no está en ninguna porque está circulando. Y todos los computadores aportan con su propia memoria para poder tener la Internet funcionando. Hoy día no es así. Hoy día eso está en grandes búnkers donde se depositan los datos. Donde de hecho esto es una industria que en Chile de hecho es muy exitosa. Hay gran cantidad de centros de datos que están en Chile. Bueno, todo eso es una nueva estructura que los gobiernos prácticamente en el mundo, no digo solo en Chile, en el mundo no entienden. La reunión anual de telecomunicaciones que hay en Naciones Unidas es una reunión en la cual Estados Unidos lleva a 300 personas durante casi un mes que dura la reunión. China lleva también 300 personas y los países como Chile llevan 2 personas y van una semana de todo. Van a ver cómo terminó el partido. Nosotros no sabemos lo que está ocurriendo ahí, no entendemos eso. Alberto, a propósito de esto, claro, ahí pasan cosas como la intervención de J.D. Vance de Estados Unidos en esta cumbre de París, que plantea algo, digamos, que no sé cómo se recibe y cómo va a evolucionar. Él habla de hecho Estados Unidos no firma el acuerdo final, ni el Reino Unido tampoco, porque ellos están porque no exista regulación.
que cada uno haga lo que quiera y que las tecnológicas puedan hacer lo que quieran y que no se les ponga ninguna traba para ese avance, pero también pone acento en algo que llama la atención, ¿no? Porque la inteligencia artificial siempre se asocia, qué sé yo, a la innovación, al uso en la educación, en los grandes propósitos de la humanidad, ¿no? Pero él dice y habla derechamente del uso de la inteligencia artificial en las cuestiones bélicas. Entonces, ahí también hay una orientación que está dando Estados Unidos. Claro, porque en el fondo el problema del uso de altas tecnologías en la guerra es que es una forma de evitar la responsabilidad política de los actos. Técnicamente llega un punto en el cual el único que tendría la responsabilidad política sería la máxima autoridad que dio la orden, y todos sabemos que esa máxima autoridad el sistema internacional no lo va a poder sancionar nunca, a menos que caiga de su estructura de poder interna. Entonces, objetivamente, Vance es clave en todo esto. Efectivamente, el arribo de él es una señal muy clara, no de su relación nueva con Trump. Vance fue el más crítico del trumpismo hace 5 años atrás. La gracia de Vance es que él es un hombre muy cercano a Silicon Valley. Y Silicon Valley trajo todo el tiempo una especie de imagen más relacionado con el iPhone. Nosotros todavía estamos pensando en Silicon Valley como ese lugar de innovación abierta, y con una mirada muy a los usuarios. Silicon Valley tiene una tesis intelectual súper interesante, que es la más influyente hoy día probablemente junto con... O sea, los personajes más influyentes hoy día en el mundo, desde el punto de vista político, ¿no?, son Orbán, el presidente de Hungría, ¿no?, que instaló una forma de hacer derecha diferente, y el mundo de Silicon Valley, que establece una tesis catastrofista y al mismo tiempo esperanzadora. Ellos lo que dicen es que va a haber un colapso civilizatorio por el incremento de la tecnología, lo reconocen así tal cual, y ese colapso civilizatorio va a abrir la puerta a una nueva sociedad, pero va a tener que ocurrir un colapso de gran tamaño. Ya, pues es una visión medio apocalíptica. Totalmente. Esa es la visión del socio con el cual Elon Musk fundó PayPal, y es una estructura, y hay uno de los socios que está metido en esta estructura de poder de Silicon Valley, que lo que dice, de hecho, es sí, yo creo en la parte apocalíptica, pero en lo siguiente no lo creo. O sea, no va a pasar nada bueno. Oye, Alberto, ¿y tú por qué sitúas a Orbán en ese, digamos, dentro de esas influencias fundamentales de hoy? Porque Orbán es el que logró construir autoritarismos democráticos. Logró construir el fin de lo que llaman en Estados Unidos el check and balance, la revisión y el equilibrio de los poderes, esta tesis ilustrada de que el poder tiene que tener equilibrios porque si no se convierte en tiranía, y él ha logrado administrar esa situación de una manera tal, por ejemplo, un tipo que está contra la Unión Europea, pero hoy día tiene un cargo altísimo en la Unión Europea y se mantiene dentro de la Unión Europea, pero básicamente para socavar, para que llegue a ser útil simplemente para una visión que es opuesta al proyecto de la Unión Europea. Él sabe ocupar las estructuras, y eso es lo que ha ido generando el surgimiento de los personajes tipo Donald Trump, porque fíjate lo que es esto. Estamos hablando que Estados Unidos, esto es surrealista, ¿ya? Esto es el surrealismo político. Donald Trump Estados Unidos, a través de Donald Trump, está promoviendo los aranceles. El país que jorobó hasta el cansancio, claro, porque los países salieran de los aranceles, que castigó a los países por tener aranceles. Arancel cero. Exacto. Y luego, el primer país que logra tener una constitución donde están medio garantizados estos check and balance es Estados Unidos. Y resulta que ahora llegan y te dicen, no, hoy día en Estados Unidos lo que está pasando es que Elon Musk, el principal empresario del ecosistema norteamericano, que ni siquiera es un norteamericano,
es la persona que está tomando decisiones respecto a dónde van a ir las inversiones en tecnología, que son de él en gran medida. Él es receptor de fondos públicos constantemente, porque todos los que trabajan en temas aeroespaciales reciben fondos públicos en Estados Unidos. Y resulta que no pasa nada de lo que en Chile ocurre cuando pasan este tipo de cosas, que se pone el grito en el cielo y dice, ¿cómo va a ser posible que este tipo se esté pasando plata a sí mismo? ¿Eh? Haciendo la gran Ponce. De hecho, está a cargo de la reestructuración de las finanzas públicas. Ahí como sacando gente, reorganizando todo eso, exacto. ¿no? Limpiando está la viendo grasa dónde ahorra plata del sistema público. Está viendo dónde ahorra plata para invertirla en otra cosa claro. que eventualmente va a ser en sí mismo. Es increíble. Entonces, claro. Y todos lo miramos así con cara. Oye, pero a ver, tú estás diciendo dos cosas que son inquietantes, digamos, las dos tesis que son más influyentes hoy día son Silicon Valley por un lado y Orban por otro, y Silicon Valley anticipa un colapso tecnológico a nivel mundial, y Orban está promoviendo o ha instalado más bien esta idea de el autoritarismo democrático, es decir, estamos en un escenario, digamos, complejo, donde uno podría observar una luz, no sé si de esperanza, pero una luz de equilibrio, ¿no? De contrapeso. Generalmente eso se observa hacia la Unión Europea, pero la Unión Europea parece estar en una situación bastante más desmejorada hoy día, ¿no? No tiene poder de negociación. La Unión Europea, los países europeos probablemente se conviertan en un buen barrio residencial para el mundo. Y un lugar turísticamente viable de manera constante. Es un poco un museo, otro poco restaurantes y hoteles, y un barrio residencial para sectores altos o muy altos o extraordinariamente altos. Entonces ese es su destino probablemente. No, yo creo que hoy día no hay contrapeso. No hay contrapeso, porque el único contrapeso, o sea, lo que está pasando es que los sectores disidentes se convirtieron en malestar social. Y el malestar social es una energía no gubernativa. El malestar social no sabe gobernar, por decirlo así. Entonces, es simplemente una expresión, una vía, una válvula. Claro, es que hoy día la estructura de poder que esto significa, a partir de los datos, y a partir de las capacidades que tiene la inteligencia artificial, y a partir del crecimiento que está teniendo la inteligencia artificial, que en 2-3 años puede multiplicarse por 100 sus capacidades, por 1000 sus capacidades, es ya imposible casi de entenderlo, digamos, cuáles son la magnitud de sus aumentos. Lo que quiebra es la cadena de legitimidad, además de la estructura de poder, pero no está claro que esa quiebre de la cadena de legitimidad pueda cambiar esos poderes. Esos poderes van a probablemente perseverar y seguir. Va a ser el mundo particularmente disruptivo, sin duda. La pregunta es si esa disrupción se va a transformar en conformismo en algún momento, o si se va a transformar en crispación y en nervio constante. En toda esta discusión sobre el avance tecnológico y las posiciones que puede tener un país tan pequeño como Chile, se ha insistido harto en el último tiempo en que Chile tiene estas ventajas comparativas, qué sé yo, del cobre, del litio, de las energías renovables. ¿Tú ves que eso tiene algún sentido en todo lo que estás exponiendo? O sea, siempre tener recursos estratégicos tiene importancia. Tiene importancia. Ahora, los países tienen que tener una estrategia para que esos recursos estratégicos funcionen. O sea, por ejemplo, los países árabes, ¿qué están haciendo? Muchos países árabes, no está claro quién financia esos 70.000 millones de dólares que pierde todos los años Musk, pero está claro que son árabes, ¿no? Y ellos están invirtiendo eso entendiendo que el petróleo dejará de ser el principal activo, y eso abre la puerta a nuevos jugadores, pero al mismo tiempo ellos están invirtiendo en el futuro. La verdad es que si Chile no entra seriamente en la discusión científico y tecnológica, y más aún, tenemos un problema. En Chile hay muy buenos científicos, pero no son grandes en cantidad
pero tampoco tenemos una orientación tecnológica de la ciencia. O sea, se hacen muchas patentes al año fuera de Chile con papers escritos por chilenos. O sea, nosotros producimos un conocimiento cuya utilidad práctica, económica, no se concreta en Chile. Y ese déficit es bastante grave porque ahí está, desgraciadamente hoy día la ciencia más bien es una hija de la técnica y no como era hace 100 años que la técnica era una hija de la ciencia. Entonces, hoy día la prioridad es el desarrollo técnico y en ese sentido nosotros estamos bastante atrasados. De hecho, gran parte de las cosas que hacemos en Chile que producen nuestra riqueza no somos capaces de hacerlas en Chile. Bien, el análisis político de cada jueves hoy asociado a este tema que tiene todo que ver, por supuesto. Tiene que ver con la política, tiene que ver con el orden mundial, tiene que ver con cómo se estructura el poder hoy en día y es muy interesante conversarlo así, como lo expone Alberto Mayol. Te damos las gracias por este contacto y bueno, estamos encontrándonos dentro de poco. Por supuesto. Que estés muy bien. Un abrazo para ti. Que estés bien. Chao.